Buenas tardes, estimados participantes. Es un gusto saludarles la tarde de hoy. Quien les habla, su facilitadora María Valeria Guaramato. Y bueno, en esta oportunidad vamos a proceder a adentrarnos en el segundo módulo de la unidad correspondiente a los procesos y métodos inmersos en la toma de decisiones. Primero vamos a hacer un breve repaso, ¿ok?, de lo que es la conceptualización de lo que son las tomas de decisiones. Vamos a tomar aquí a tres autores. Tenemos a Harold y a Haynes, ¿ok?, que ellos indican que la toma de decisiones es la selección de un curso de acción entre varias o entre diferentes alternativas. Y esta constituye el núcleo de la planificación y la función esencial del gerente. Y aquí nosotros podemos sacar que lo que es el rol o esa parte de la toma de decisiones, esa competencia, es una competencia en sí que debe estar presente, ¿sí?, cualquier persona que tenga a su cargo funciones de liderazgo, funciones de supervisión o funciones gerenciales. Una competencia de verdad que siempre debe estar en el perfil de una persona que cumpla o tenga, vamos a decir, funciones de gerentes o de supervisores. Tenemos de segunda mano la definición de Robbins y Coulter. Ellos aquí nos indican que decidir implica elegir entre alternativas. Vemos cómo se repite la palabra alternativas con el propósito de resolver un problema o aprovechar una oportunidad. Es un proceso sistemático que requiere identificar, analizar y seleccionar la mejor opción disponible. Bien, y finalmente tenemos a Simon, que nos indica que la toma de decisiones es un proceso por el cual una persona identifica una situación que requiere una acción, elige una alternativa y actúa en función de objetivos racionales dentro de los límites de la información disponible. A todas estas, vamos a decir, uniendo esos tres conceptos, ¿ok?, y esos factores que encontramos en común en ellos, que alternativas, planificación, resoluciones, problemas, procesos, objetivos, ¿ok? Podemos entonces concluir que la toma de decisiones se refiere a ese proceso mediante el cual un individuo, una persona o un grupo de ellas, un grupo de personas, selecciona una alternativa entre varias alternativas posibles, ¿ok?, con la finalidad de poder resolver un problema o, en este caso, poder alcanzar la consecución de un objetivo organizacional. ¿Qué características claves presenta, ¿ok?, la toma de decisiones en una organización? La primera es que este proceso implica un análisis, implica tener juicio y acción. Por eso vuelvo y reitero que la parte de la toma de decisiones es una competencia que tiene que estar presentes en las personas con cargos o roles de gerencias o de supervisión, ¿ok? Su siguiente característica es que nos indica que es racional. Es un proceso también sistemático y que está orientado a la consecución o a la obtención de resultados. Y finalmente, la toma de decisiones forma parte esencial del rol gerencial, como les venía comentando. Un ejemplo aquí del desarrollo de esta capacidad o esta habilidad gerencial es un gerente que tiene que decidir entre invertir en una publicidad de carácter digital, ¿ok?, o la capacitación del personal. O invierto en una publicidad digital para que se me aumenten las ventas, o capacito a mi personal, a mi fuerza de ventas con nuevos métodos de ventas. Entonces allí se tiene que hacer un análisis, se tiene que hacer un juicio bastante objetivo, ¿ok?, realizar todas las investigaciones pertinentes con la información que se tiene a mano y, ok, tomar entonces de acuerdo muy importante, de acuerdo a la realidad que presenta la empresa o que presenta el problema en ese momento, tomar la alternativa que más se adecue para poder obtener la consecución de los resultados, que aquí evidentemente sería incrementar las ventas. Seguimos entonces. Aquí contamos con la etapa, ¿ok?, o las diferentes etapas que componen el proceso de la toma de decisiones. Aquí contamos con un proceso, vamos a decir, simple de 7 etapas, ¿ok? El paso o la etapa número 1 conlleva lo que es la identificación de ese problema. La identificación como tal
de esa situación que requiere una acción, que requiere generarle y aplicarle una alternativa, ¿ok? Como segundo paso, tenemos el diagnóstico y el análisis. Perfecto. Aquí nosotros vamos a analizar, vamos a escudriñar, a ver cuáles fueron las causas que originaron ese problema, qué efectos puede acarrear en la organización y evidentemente cuál fue el contexto del problema. ¿Okay? ¿Cuál fue ese ambiente que generó evidentemente la generación de ese problema? Como tercer paso tenemos la generación de alternativas. Nosotros generamos esas diferentes posibles soluciones, ¿ok? Con el paso previo, que es analizando justamente esas causas y esos efectos que pueda tener. Seguimos con la evaluación de esas alternativas. Cuando yo genero una serie de alternativas, una serie de opciones que yo puedo aplicar, entonces paso a desglosar cada una, evaluar todas y cada una de esas alternativas. ¿Qué voy a hacer allí? Voy a ver las ventajas, las desventajas que tiene cada una, los costos en los que incurre y qué resultados esperados puede variar de una a la otra. ¿Ok? Eso sí, esta parte de la evaluación de las alternativas se hace un estudio, una evaluación bastante exhaustivo justamente para eso. Se tiene que hacer una comparación de todos los factores que componen cada una de esas alternativas. Como paso número 5, posterior a la evaluación de esas alternativas, procedemos a la selección de esa única alternativa, de esa única posible solución, ¿ok? Aquí, pues bueno, no vamos a ir a escoger o a elegir la opción más conveniente según los objetivos que se quieran alcanzar. Contamos con la fase o el paso de la implementación. Aquí nosotros vamos a poner en práctica la decisión que fue tomada, la alternativa que se eligió y finalmente, como todo proceso, tiene que tener una fase de evaluación, supervisión y retroalimentación. Aquí en esta fase de evaluación, nosotros vamos a verificar si realmente fue eficaz, si realmente fue correcta, ¿ok? La selección de la alternativa, ¿ok? Que se tomó y del mismo modo, si presenta alguna falla, nosotros poderlas corregir en el camino. Es muy importante aquí tener en cuenta que el proceso de toma de decisiones es un ciclo continuo. Imagínense ustedes este diagrama, imagínenselo en forma circular, que realmente debe haber sido de forma circular. ¿Por qué? Porque los resultados, ¿ok? Que yo tengo aquí de esta evaluación y retroalimentación me van a ayudar acá justamente para identificar o nuevos problemas o me van a ayudar para diagnosticar causas, efectos y contextos de un problema. Entonces, siempre decimos que es un ciclo continuo. Ok, tipos de decisiones según el contexto, que según el contexto en que se dan en que se dan o que surgen los problemas o las limitantes a las cuales nosotros debemos tomar una decisión. Nosotros contamos con decisiones programadas, no programadas, estratégicas y tácticas. Bien, vamos entonces con la definición de lo que es una decisión programada. Son este tipo de decisiones que ya se tienen, vamos a decir, son estándares, se tienen en los manuales de normas y procedimientos, son decisiones que vamos a decirlo de algún modo, son constantes y repetitivas, ¿ok? Un ejemplo de ellos es la reposición de un inventario. Ok, saca 100 unidades de agua mineral, a lo que yo ya cuente con 20 unidades, sé que inmediatamente tengo que llamar a reponer, ¿ok? Entonces es repetitivo. Llego al límite de 20 unidades y repongo. Límite de 20 unidades y repongo, ¿ok? Y esto pues se encuentra evidentemente como una norma, como un procedimiento que ya se encuentra escrito y establecido. Tenemos las decisiones no programadas, que realmente son decisiones para situaciones nuevas, situaciones complejas o que se presentan de imprevisto, simplemente son situaciones inusuales. Aquí tenemos como ejemplo la apertura de una nueva sucursal o por el contrario el cierre de una nueva sucursal, ¿ok? El cierre de una sucursal, por así decirlo. Tenemos las decisiones de corte estratégico. Estas decisiones estratégicas se van a los niveles altos, ¿ok? De esos niveles jerárquicos de la organización, lo que es el nivel directivo, el nivel gerencial, ¿ok? Entonces, las características de este tipo de decisiones es que son de alto nivel y evidentemente afectan en modo, vamos a decir,
en pirámide, ¿ok? Las tomamos aquí arriba, pero me van a afectar el resto de la organización, ¿ok? Un ejemplo de esto puede ser la fusión o los convenios con otra empresa. Perfecto. Entonces, tácticas y operativas. Ese tipo de decisiones estos se dan del nivel intermedio o al nivel operativo, ¿ok? En la escala jerárquica de una organización. Por lo general, estas decisiones tácticas son a corto plazo, son decisiones que se toman rápidamente, ¿ok? Y que no suelen afectar como tal, vamos a decir, la operatividad o el flujo de toda la organización. Una decisión táctica y operativa puede ser asignar los turnos de trabajo, asignar las horas de descanso, ¿ok? Entonces, ya sabemos, tenemos programadas, no programadas, de acuerdo pues al contexto de la situación que se presenta, y estratégicas y tácticas, que esto es de acuerdo al nivel jerárquico en las cuales se van a tomar esas decisiones. Ahora bien, tenemos métodos para la toma de decisiones. Estos métodos, pues bueno, realmente podemos encontrar, si ustedes se dedican a indagar bibliografía sobre la toma de decisiones, vamos a encontrar varios métodos, diferentes autores que, bueno, tienen su propuesta, ¿ok? Pero vamos a basarnos en estos tres métodos. Tenemos el método racional. Aquí el método racional destaca que está basado en lo que es el análisis lógico y cuantitativo. ¿Ok? Análisis cuantitativo, yo analizo, sumo, resto, multiplico y divido, ¿ok? Para tener un valor, porque bien se dice que lo que no se mide no se puede mejorar, ¿ok? Entonces, aquí este método racional, evidentemente, pues toma en cuenta también métodos matemáticos, métodos estadísticos, ¿ok? Para poder entonces dilucidar o para poder analizar la situación que se está presentando. Y este mismo también cuenta con etapas estructuradas, uso de información y de datos. Seguidamente tenemos el método intuitivo. Este método intuitivo está más basado como en esa repetición, ¿ok? En esa experiencia, en esa percepción o en esa corazonada que puede tener el líder o la persona a cargo en ese momento. Esto es muy común o se puede presentar en esos entornos o en esos contextos que son inciertos o de alta presión. Cuando dicen de alta presión es que se necesita tomar una decisión rápida, ¿ok? Y tenemos los métodos creativos en la toma de decisiones que aquí combinan lo que es el análisis racional con la innovación, ¿ok? Y evidentemente, ¿qué es el plus que me ofrece este método creativo? Es que favorece soluciones originales. Esto por lo general ocurre cuando tenemos un nuevo problema o vamos a decir, una nueva situación que no podemos afrontar y sale el gerente o sale la persona y dice, ¿y qué tal si? ¿Ok? Es como que se le ocurre la idea, ¿ok? Una idea original, una idea que está fuera de las estructuras, pero evidentemente realiza su análisis para ver si es aplicable o no y justamente ofrece una nueva solución, es lo que también provoca lo que ofrece innovación. Ok, ahora vámonos bien. Aquí cuando vimos el método racional, ¿ok? Que es un método más cuantitativo, entonces vamos a ver cuáles son esos métodos cuantitativos que pueden estar presentes para la toma de las decisiones. Cuando nosotros hablamos de este tipo de métodos, los cuantitativos, estos se basan, en, como lo dije anteriormente, en análisis de carácter numérico, modelos matemáticos y estadísticos, ¿ok? Para poder evaluar las diferentes alternativas y seleccionar la mejor opción posible previo a ese estudio numérico estadístico que yo realicé, ¿ok? ¿Cuál es el propósito, la finalidad de este método cuantitativo? Evidentemente, reducir la incertidumbre mediante datos confiables, mediante datos certeros y reales, del mismo modo que estos puedan ser medibles y verificables, ¿ok? La metodología SMART de los objetivos. ¿Cuáles son las características principales de los métodos cuantitativos? Ok, primero, se apoyan en datos concretos y métricas. Bien, es un método bastante objetivo, permite simular escenarios antes de tomar decisiones, ¿ok? Cualquier tipo de decisión.
usan modelos matemáticos, informáticos, estadísticos para evaluar resultados y realmente son bastante útiles cuando se dispone de información suficiente y confiable. Esto quiere decir que esa manipulación haya sido extraída de la mejor manera, siguiendo los protocolos, no haya sido una información manipulada. Mientras esa información se haya obtenido de un modo limpio, créanme que los resultados son bastante útiles. Ok, tenemos ejemplos de métodos cuantitativos cuando nosotros vamos a tomar decisiones. Tenemos el método del análisis costo-beneficio. Aquí con este método nosotros vamos a comparar, como lo dice su nombre, beneficios monetarios de cada alternativa que se presente para ver cuál es más rentable, porque muchas veces la alternativa más económica no resulta la más rentable, ¿ok? Entonces se analiza cuánto tengo que invertir o cuánto tengo que gastar y qué beneficio me va a dar a mí en mi organización, ¿ok? Entonces se hace ese tipo de análisis. La programación lineal se tiende a utilizar mucho cuando son empresas que tienen recursos limitados. En ese caso tenemos poco personal, poca disponibilidad de tiempo, evidentemente los presupuestos pues no son los más altos, ¿sí? Entonces, para lograr un objetivo en específico. Tenemos el árbol de decisiones. Simplemente este árbol es como de vamos a decir, las opciones y las diferentes consecuencias. Por eso se diagrama como un arbolito. Me faltó haberles colocado aquí el ejemplo, pero imagínense que cada rama es una solución posible y los frutitos son las posibles consecuencias, ¿ok? Que se pueda dar a través de esa opción. Tenemos el método de la simulación, que se va a encargar de reproducir vamos a decir, el comportamiento de un sistema justamente para que se puedan analizar los resultados que puedan ser posibles bajo diferentes condiciones. ¿Ok? Nosotros simulamos, bueno, qué va vamos a decir qué puede pasar si nosotros ejecutamos esto, aplicamos esto, ¿ok? Entonces allí se analizan esos posibles resultados para ver si son viables o no son viables de tomar y de aplicar. Y tenemos el análisis de sensibilidad o riesgo. Este método pues vamos a decir, bastante completo y delicado. Tiende a ser bastante objetivo, ¿ok? Este mide cómo cambian los resultados si varían las condiciones iniciales. ¿Okay? Entonces, sensibilidad o riesgo. Yo altero algunos de los factores y evidentemente mide cómo me afecta justamente el cambio de esos factores en mis resultados finales. Seguimos. ¿Cuáles son las ventajas de estos métodos cuantitativos? Favorecen la objetividad y la precisión, evidentemente porque cuentan, vamos a decir, con apoyo científico, con apoyo de modelos numéricos, matemáticos y estadísticos, ¿ok? Permiten justificar decisiones frente a terceros, porque lo que dicen los números, o nosotros lo que acostumbramos a decir, 1 más 1 es 2, allí no tenemos de dónde, ¿ok? Facilitan el uso de tecnología y software analítico, perfecto. Y las posibles limitaciones o desventajas que pueda tener es que requieren datos cuantificables y confiables. Lo que yo les digo, siempre que se haya realizado un proceso correcto en la obtención de los datos, no hay ningún inconveniente. Si esos datos fueron manipulados o las herramientas con las que se utilizaron para la extracción de esos datos no eran las correctas, evidentemente no vamos a contar con datos confiables. La siguiente limitación es que pueden ignorar factores humanos o emocionales. Es un proceso, son unos métodos bastante verticales, ¿ok? Son bastante objetivos y no siempre reflejan la complejidad real de las situaciones organizacionales, por lo mismo de que son, vamos a decir, métodos muy verticales, tienden a mostrar la realidad en números, la realidad en consecuencias, pero de repente no ven más allá que pueda estar pasando o no abarcan más allá de una situación que se pueda estar presentando a nivel organizacional. Tenemos entonces, ahora en contraparte, los métodos cualitativos. Aquí ya nosotros no vamos a contar, aquí nosotros vamos a percibir, ¿ok? El método cualitativo se fundamenta, se caracteriza por esa percepción de acuerdo al juicio, de acuerdo a la experiencia,
y de hecho, de acuerdo como a ese sexto sentido, a esa intuición de la persona que va a decidir o del experto. Estos métodos cualitativos siempre o tienden a ser apropiados, ¿ok? Cuando la información es incompleta, cuando realmente tengo varios puntos de vista, varias versiones, ¿ok? O simplemente cuando la información no ha sido posible cuantificarla. Y también cuando, vamos a decir, están inmersos, ¿ok? Otros factores, evidentemente, como los factores sociales o el mismo factor humano, que ese factor humano pues tiene un peso relevante, ¿ok? Entonces, cuando son opiniones, cuando son malestares, cuando son sugerencias que no pueden ser cuantificadas, pues entonces allí nos vamos a ese método de la percepción, ese método cualitativo. ¿Cuáles son las características principales de este método? De primera mano tienden a evaluar aspectos subjetivos, como valores, como actitudes. Sin embargo, tienden a evaluar también la cultura organizacional. Segundo, a diferencia del método cuantitativo, que es totalmente objetivo, se basa nada más en lo que le arroja su data. Involucran opiniones de expertos o grupos de trabajo, ¿ok? Promueven la creatividad y la deliberación colectiva y son útiles en entornos inciertos o cambiantes. Perfecto. Ok, vamos a ver algunos ejemplos de los métodos cualitativos. De primero tenemos el método Delphi, que tiende a hacer consultorías o se consulta de forma anónima sobre un tema determinado, ok, a un grupo de expertos hasta lograr un consenso sobre una decisión. ¿Okay? Segundo, el análisis de los escenarios. También aquí, como en el anterior método cuantitativo, se construyen posibles escenarios futuros, ¿ok? Para anticipar decisiones estratégicas. O sea, yo me visualizo, yo me adelanto a lo que pudiera pasar, ¿ok? Para ya yo contar de forma anticipada con una decisión estratégica. La tormenta de ideas ya saben que eso es un método de años de los años en cualquier en cualquier tema de participación o de liberación, ¿ok? Fomentan la generación creativa de alternativas, ¿ok? Y la matriz de decisión cualitativa, aquí pues bueno, en esta matriz nosotros vamos a comparar alternativas según criterios, pero no de carácter numérico. Por ejemplo, vamos a tomar criterios sociales, criterios éticos, criterios de educación, ¿sí? Vamos a tomar factores que vamos a decir que no son medibles. Y tenemos finalmente el juicio de expertos. Se basa en la experiencia profesional para orientar decisiones en ausencia de datos. Ese juicio de expertos nosotros lo podemos ver cuando la empresa tiene cierto problema, no contamos con la información adecuada, estamos como en un limbo y llamamos a un consultor, llamamos a un especialista, ¿ok? Para que él, de acuerdo a su experiencia, a su intuición, refleje, diga o ayude, ¿ok? Vamos a decir, a encaminar esa toma de decisión para lo que él considera es la vía correcta. ¿Cuáles son las ventajas de los métodos cualitativos? Que, bueno, consideran la dimensión humana y ética de las decisiones, aquel valor humano si lo toman en cuenta, fomentan la participación y el consenso de las personas que integran esa organización, permiten actuar en contextos inciertos o cuando no contamos con la data cuantitativa, no contamos con data numérica ni con data estadística. ¿Qué limitaciones presenta? Bueno, tiene una menor precisión cuantitativa. Pueden tomarse como que si fuera un método muy subjetivo, ¿ok? Puede presentar riesgos de sesgos personales o emocionales, evidentemente riesgos de intereses, ¿ok? Y dificultan la verificación objetiva de los resultados. Por eso es que los métodos cuantitativos y cualitativos deben ser aplicados en contextos o en escenarios totalmente diferentes. Aquí tenemos, pues bueno, un cuadrito comparativo que les voy a dejar allí para que lo puedan ver posteriormente sobre los métodos cuantitativos y cualitativos. Aquí tomamos aspectos como los objetivos, el tipo de información que maneja, dónde se puede aplicar, ejemplos, ventajas y limitaciones, ¿ok? Esto para que lo puedan ver más adelante. Tenemos
Finalmente, ¿cuáles son los factores que influyen normalmente en un proceso de toma de decisiones? ¿Ok? Ya nosotros sabemos que la toma de decisiones es ese proceso mediante el cual yo analizo diferentes alternativas para darle solución a un problema o lograr obtener la consecución de un objetivo organizacional. ¿Ok? Entonces, el factor que influye de primera mano es la disponibilidad de la información que yo tenga. La calidad y cantidad de información que se tenga al momento de yo analizar un contexto para poder tomar una decisión es supremamente importante, ¿ok? Si la información es completa, es confiable, se obtuvo de una buena manera, ¿ok? Y esta información es actualizada, evidentemente se pueden presentar las mejores alternativas para la resolución de ese problema. Si la información fue manipulada, es limitada o es incorrecta, evidentemente puede aumentar el riesgo de los errores. De segunda mano, tenemos el siguiente factor, la capacidad analítica del decisor, de esa persona que tiene a cargo la toma de esa decisión. Se refiere a ese conjunto de habilidades, a esa destreza y el criterio que tiene esa persona que tiene a cargo tomar la decisión, primero para analizar la información, identificar las diferentes opciones o alternativas y, muy importante, prever qué tipos de consecuencias puede generar la toma de esa decisión. Como tercer factor tenemos el tiempo y los recursos. El tiempo disponible que se tenga para la toma de esa decisión y los recursos, bien sean materiales, humanos o financieros, influyen directamente en la calidad de esa toma de decisión. Si nosotros tomamos decisiones apresuradas, con poco tiempo o con pocos recursos, son decisiones muy impulsivas que posiblemente a la larga pues no vayan a resolver el problema. En cambio, si nosotros tomamos decisiones con tiempo suficiente para poder analizar alternativas, con apoyo técnico y apoyo también en recursos humanos, materiales y financieros, suelen ser decisiones más acertadas que logran permanecer en el tiempo. Seguidamente tenemos las presiones internas o externas. Esas presiones provienen bien sean de ese entorno o de ese ambiente donde se desenvuelve la organización o bien sea ambientes internos o ambientes externos. Por decir, presiones internas está la exigencia de los jefes por dar resolución rápida al problema, el cumplimiento de las metas de producción, puede ser los conflictos entre los departamentos, conflictos laborales, el clima organizacional, ¿ok? Y tenemos presiones externas como la competencia, ¿ok? El mercado cambiario, los clientes, los cambios en las leyes, ¿ok? O en el mercado. Por ejemplo, aquí, pues bueno, estamos en un ejemplo, lo que es las tasas cambiarias aquí en frontera, que todos los días es una locura. Bueno, ahí nosotros tenemos el mayor ejemplo de lo que es una presión del contexto externo. Y finalmente, la cultura organizacional de la organización, más la redundancia, cultura organizacional de la empresa. La cultura, ¿qué es la cultura? La cultura es como esa esencia, como esa identidad de la organización. Es la personalidad que tiene esa organización. Aquí nosotros vamos a definir los valores, ese conjunto de normas y de formas de actuar dentro de la empresa, ¿ok? ¿Cómo influye esto en la toma de decisiones? Bueno, sí, van a ser decisiones más participativas, más centralizadas, conservadoras e innovadoras. Por decir un ejemplo acá, si son decisiones participativas, que son empresas, bueno, que les gusta llamar a los jefes de cada área, tomar en cuenta las opiniones de sus trabajadores, o si son empresas muy rígidas, donde las decisiones se toman nada más en la cabeza de la compañía. ¿Ok? Entonces, para finalizar, muchachos, este tema de los métodos y los tipos de toma de decisión. La toma de decisión, como lo vimos al inicio, que vimos el proceso, es un proceso continuo, es un proceso cíclico y es estructurado. ¿Por qué es estructurado? Porque conlleva una serie de etapas bien diferenciadas, ¿ok? Que me va a combinar análisis racional, experiencia e intuición de la persona que tiene a cargo la toma de esa decisión. Los métodos cuantitativos se apoyan con datos, ¿ok? Y modelos estadísticos y matemáticos, mientras los cualitativos aportan juicio y creatividad, ¿ok? Y del mismo modo también aportan intuición. Finalmente,
Un buen gerente, un buen líder debe saber elegir el método más adecuado según el problema y las condiciones del entorno. Esta parte de esta competencia de las tomas de decisiones tiene que estar presente en el perfil laboral de un buen gerente o de la persona que tenga a cargo liderar el departamento en el que se encuentra. Y finalmente, para una reflexión, tomar decisiones no es elegir al azar, sino hacerlo con conciencia, información y visión estratégica. Entonces, muchachos, hasta acá vamos a dejar nuestro encuentro donde abordamos nuestro tema número 2. Cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes les hayan surgido de acuerdo a lo que vimos en clase, espero sus respuestas, espero sus preguntas para yo poder generarles su respectiva respuesta vía plataforma. Y bueno, ya saben que estoy a la orden para apoyarlos en lo que necesiten. Un abrazo, que tengan feliz tarde, un gusto saludarles.